Buenas noches, agradezco la invitación que me ha hecho la Academia Nacional de Cirugía, así como el Hospital Juárez de México, la Academia Mexicana de Cirugía del Hospital Juárez de México, para participar en esta sesión conjunta con motivo del 165 aniversario de nuestra institución. Vamos a tocar el tema de la asociación entre virus de papiloma humano y virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a hablar primero de algunos datos estadísticos recientes, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que a finales del año 2010 existían en el mundo 34 millones de personas infectadas por el virus de VIH. En este mismo informe de la Organización Mundial de la Salud se calculó que en el año 2010 hubo en todo el mundo 2.7 millones de nuevos casos de infección por virus de inmunodeficiencia humana, y de ellos 390,000 correspondieron a niños. En el caso de Latinoamérica, se calcula que hubo 1.5 millones de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana en el año 2010. Y en esta región se piensa que el virus se está propagando fundamentalmente a través de redes de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Muchos de estos hombres a su vez pues tienen relaciones sexuales con mujeres, y esto propicia la diseminación de esta infección. En México, en la revista Salud Pública de México, en el 2007, se hizo una revisión en una muestra aleatorizada de 21,271 personas mayores de 21 años, y se encontró una prevalencia de anticuerpos anti-VIH-1 de 0.25%. Los factores vinculados con esta infección fueron edades tempranas, sexo masculino, la residencia en el área del Distrito Federal, escolaridad de licenciatura o mayor, ser personas con estado civil solteros, divorciados o separados. También se ha visto que la prevalencia de infección por el virus de VIH en el grupo de población de pacientes homosexuales es considerablemente más alta, de tal manera que en Latinoamérica es un 11 a 20% más elevada que en el grupo heterosexual y 19% más alta en los Estados Unidos de Norteamérica. También en este grupo de riesgo la infección por VPH es más alta. Pues el VIH sigue siendo todavía un problema de salud pública en el mundo, desde luego, y las muertes relacionadas con SIDA siguen siendo elevadas. Se calcula que en el 2010 hubo 1.8 millones de defunciones relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana, aunque se ha visto una tendencia a la disminución de esta tasa de mortalidad. Sin embargo, si lo analizamos por regiones, en el caso de Europa, la mortalidad en el caso de Europa Oriental y Asia Central, la mortalidad se ha multiplicado por 11, de tal manera que pasó del 2001 de 7,800 casos a 90,000 casos en el 2011. En el caso de Asia Oriental se ha duplicado prácticamente, pasó de 24,000 a 56,000. Y en el caso de Oriente Medio y en el norte de África, el incremento ha sido de aproximadamente el 60%, pasando de 22,000 a 35,000. En cuanto al tratamiento, atención y apoyo en relación con el virus de inmunodeficiencia humana, a finales del 2010 el número de personas en tratamiento con antirretrovíricos en países de ingresos bajos y medios había alcanzado los 6.65 millones. El compromiso inmunológico debido a la infección por VIH ocasiona que las complicaciones por el virus de papiloma humano, como el cáncer cervicuterino y el cáncer anal, sean más frecuentes. También se ha visto que la incidencia de cáncer anal y oral relacionada con infección de VPH se ha incrementado en la población general. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, esta incidencia es mucho mayor si coexiste con infección de virus de inmunodeficiencia humana. Pero también se ha visto otros factores de riesgo, por ejemplo, la incidencia de VPH en pacientes VIH negativos, pero que tienen relaciones sexuales por vía anal, en el caso de pacientes homosexuales. También se ha visto que en un trabajo realizado por Goldstone se encontró una incidencia del 33% de infección de VPH en las regiones perineal y perianal en pacientes hombres que tenían relaciones con otros hombres, pero que eran cero negativos para VIH.
En cuanto a la incidencia de verrugas genitales, en un estudio realizado en varias ciudades de Latinoamérica y los Estados Unidos, se diagnosticó una incidencia de 6.3% de verrugas anogenitales en pacientes hombres que tenían relaciones con mujeres y 4% en pacientes hombres que tenían relaciones con otros hombres. Las contribuciones del Hospital Juárez en el campo de las lesiones por virus de papiloma humano en la región anal y genital han sido importantes. Desde 1978 iniciamos con algunos trabajos. En 1978 publicamos una revisión de 31 pacientes, 14 correspondieron al sexo masculino, 17 al femenino. En este grupo de pacientes, 18% era BRL positivo y 60% de los pacientes masculinos eran mayores de 21 años o solteros. En 53% de las pacientes femeninas, además, coexistía condilomatosis en otras localizaciones, vulvar o vaginal, y se encontró una estrecha relación entre coito anal y condilomas acuminados. En esta época, los tratamientos que utilizábamos era la aplicación de podofilina, la electrofulguración y la excisión quirúrgica. En otro trabajo que se publicó en la revista del Instituto Nacional de Cancerología en 1961, presentamos uno de los primeros casos quizás en México de la asociación de condilomatosis acuminada perianal y carcinoma epidermoide de la unión anorrectal. Aunque ya se habían hecho algunas descripciones previas, Siegel en 1962 describió el primer caso de transformación maligna. Meissner en 1974 ya había publicado una serie de 113 casos de condilomatosis acuminada perianal, en donde encontró 24% de transformación maligna. Se ha visto que el 60% de los pacientes con transformación maligna generalmente tienen más de 4 años de padecer la enfermedad o la infección por virus de papiloma humano en la región anal. En aquel entonces ya se había identificado que se trataba de un virus del grupo Papova. Más recientemente, en el Hospital Juárez realizamos una revisión conjuntamente con la doctora Rubí Medina Murillo de la relación de virus de papiloma humano y carcinoma epidermoide anal. Actualmente el carcinoma epidermoide del ano se clasifica en queratinizante y no queratinizante y ya no se utilizan los términos como carcinoma transicional, cloacogénico, basaloide. A fines de los años 70 el papel de los virus ya se sospechaba, pero actualmente pues se admite que existe una estrecha correlación con el virus de papiloma humano, de tal manera que algunos autores hablan de que el cáncer epidermoide del ano es una enfermedad de transmisión sexual. Y se ha demostrado que existe un mayor riesgo en población VIH seropositiva y este tipo de neoplasia constituye un buen modelo para establecer la interrelación entre inmunodeficiencia y neoplasia. El cáncer del canal anal tiene un diferente pronóstico y comportamiento con el cáncer de la piel perianal. Las verrugas genitales y el cáncer epidermoide se asocian en un 50% en los homosexuales, 20% en los heterosexuales, y generalmente cuando se diagnostica el cáncer de epidermoide anal, en el 50 y 60% de los pacientes ya están en una etapa T1 o T2, 25% presentan invasión a ganglios linfáticos regionales y 10% tienen metástasis a distancia. El cáncer epidermoide del ano constituye del 1.5 al 4% de los cánceres del aparato digestivo y se ha visto un incremento en varones jóvenes en los últimos 30 años. Su incidencia es 10 veces mayor en los pacientes homosexuales VIH positivos y hay una mayor incidencia en pacientes también con trasplante renal, por lo que el papel de la inmunodeficiencia tiene un sitio importante. De tal manera que también se ha visto una relación entre cáncer anal y relaciones sexuales por vía anal. Otros factores de riesgo son el antecedente de más de 10 parejas sexuales, el antecedente de verrugas anogenitales, algunas otras enfermedades como sífilis, hepatitis y relaciones anales antes de los 30 años de edad. Los pacientes homosexuales tienen un mayor riesgo de presentar una infección por virus de papiloma humano y de presentar una neoplasia anal intraepitelial, que es el precursor del carcinoma epidermoide. Es por ello importante la detección de la neoplasia anal intraepitelial en los pacientes seropositivos para VIH y homosexuales. En casi 400 casos de carcinoma epidermoide anal se detectó que
88% de estos pacientes tenían ADN de virus de papiloma humano. Existe un mayor riesgo de carcinoma epidermoide en los pacientes seropositivos con los subtipos de virus de papiloma humano, 16, 18, como mencionaba el doctor Acosta Altamirano, y también para el serotipo 31. Sin embargo, la sola presencia de virus de papiloma humano no es factor suficiente para la malignización. Debe de acompañarse una pérdida de la función del gen tumoral supresor. De tal manera que se han detectado lesiones en los cromosomas 3P, 4P, 11Q, 13Q y 17Q. 50% de los pacientes VIH positivos con cuentas de CD4 menores de 500 leucocitos desarrollan neoplasia intraepitelial anal al cabo de 4 años. De tal manera que existe entonces también un incremento del cáncer epidermoide anal en pacientes VIH positivos, independientemente de la terapia antirretroviral. Como conclusiones, pues la infección del virus de papiloma humano es más frecuente en pacientes VIH positivos y cuando existe el antecedente de relaciones anales. El carcinoma epidermoide anal se asocia con las cepas de virus de papiloma humano 16, 18 y 31 y tiene una mayor incidencia en pacientes VIH positivos. Es por ello importante establecer programas de detección de neoplasia intraepitelial anal en pacientes de alto riesgo. Gracias, muy amables.